Muy buenas noches. Hoy por la gracia de Dios, ¿verdad? Nos reunimos aquí en la casa justamente de Él, donde está nuestro divino Creador, donde realmente podemos encontrar la esperanza y tenemos en el corazón la certeza justamente que Dios está trabajando grandemente en nuestra vida. Hoy es miércoles, culto de oración. Todos uniendo el corazón, realmente podemos avanzar en este hermoso camino que es el Evangelio. Queremos invitar a todos los hermanos que están en estos momentos llegando, tomar los asientos que están aquí delante para poder escuchar esa promesa, esa palabra que justamente el siervo va a emitir esta noche y con seguridad le va a llenar de mucha esperanza el corazón. Amén. Vamos a empezar entonces alabando y glorificando esta noche también de culto de oración con una alabanza, la número 110, en la cruz. Ustedes tienen que cantar dichoso, gozoso, porque Dios justamente nos da esta oportunidad de reencontrarnos acá en su casa, ¿sí? Vamos a cantar entonces, a la cuenta de 3, vamos a cantar todos juntos la alabanza número 110. Vamos a cantar todos, ¿sí? A viva voz, con ese corazón lleno de agradecimiento. Amén. Sí, vamos a cantar entonces. Empezamos, bienvenidos.
esta noche, ¿verdad? Dios nos da la oportunidad de poder llegar a su casa para poder alabarle, glorificarle y más que todo con un corazón lleno de agradecimiento por todas las cosas que nos permiten. Tal vez usted ahora ha tenido un mal día, las cosas no le salieron como usted esperaba, o tal vez está un poco delicado de salud, pero hoy escuchando la palabra de Dios todo eso puede desaparecer, ¿sí? Hay que confiar y creer solamente en Dios y que hoy su palabra justamente va a trabajar en cada uno de nosotros, ¿sí? Vamos a continuar con la alabanza, vamos a cantar la alabanza número 468, ¿sí? Hallé un buen amigo, 468. Vamos a cantar todos juntos, a viva voz, con mucha alegría, ¿sí? Cosas Cristo ha hecho para nosotros, hermanos, y por ende nosotros también esta noche a través de la oración vamos a conectar nuestro corazón con Dios y también vamos a mostrar ese corazón lleno de agradecimiento. Realmente saludar a todos los hermanos también que nos están siguiendo a través de las redes sociales y sabemos que están cantando estas alabanzas, dichosos y gozosos, así como los hermanos que están acá presentes. También pedirle, ¿no?, que puedan ocupar los asientos que están aquí delante para poder escuchar justamente la palabra de Dios. Nosotros hasta aquí con las alabanzas, ¿sí? Vamos a invitar al presentador en esta oportunidad para que dirija esta noche este culto de oración, donde cada uno de ustedes estará preparando también su hermoso testimonio, ese testimonio de salvación, ese testimonio donde Dios está trabajando en su vida. Amén. Sí. Muy buenas noches, hermanos, hermanas. Esta noche, por la gracia de Dios, vamos a iniciar el servicio de oración, escuchar la palabra. Y también damos la bienvenida a los hermanos que están conectados en las redes sociales y agradecemos, ¿no?, al Señor por este precioso tiempo. Hay mucho testimonio, hermanos, esta noche, ¿cierto? Dios ha trabajado grandemente en nuestras vidas, hermanos. Entonces hoy vamos a glorificar el nombre de Dios. Amén.
Antes de dar paso a los testimonios, vamos a orar. Dios Padre, Señor, esta noche estamos muy agradecidos, Señor, por permitirnos participar aquí en la iglesia, estar de manera presencial y juntos escuchar la palabra, Señor. Padre, le pedimos por los hermanos que están conectados en las redes sociales y también en Jerusalén Radio en Bolivia, donde ellos también están escuchando, Señor. Permítales hallar la gracia de en algún momento poder también llegar aquí, Señor, a la iglesia central, Misión Buenas Nuevas, La Paz, Señor. Padre, le pedimos también por sus siervos, Señor, que por la gracia de Dios lo tenemos acá, Señor, y podemos escuchar la palabra, podemos tener la comunión, Señor. Padre, permítanos hallar la gracia, Señor. De verdad, este tiempo que el siervo de Dios es muy precioso, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Padre, le pedimos también por la salud de cada uno de los hermanos, Señor. Permítales también salud, Señor, en todos los días, Señor. También este tiempo se va a realizar la gira, Señor, de la cantata navideña. Esta gira, Señor, donde se expresa, Señor, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Le pedimos, Señor, que los hermanos también aquí de Bolivia puedan preparar sus corazones y poder avanzar, Señor, para poder viajar, participar, Señor. Padre, esta noche estamos muy agradecidos, Señor, y también le pedimos por el corazón de cada uno de nosotros, Señor, para poder también glorificar y contar, Señor, cómo usted está trabajando en nuestras vidas, Señor. Gracias le damos, Señor, en esta noche. Oramos así. En el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, esta noche, hermanos, una noche muy especial para todos nosotros. Vamos a dar paso a los testimonios. Amén. Espero que puedan salir lo más antes posible y contar cómo Dios está trabajando en nuestros corazones. Adelante. También voy a pedir a los hermanos que están presentes poder pasar aquí. Hay varios espacios vacíos, ¿no? Donde están disponibles para todos nosotros. Pueden pasar aquí adelante y de manera ordenada podemos también empezar el culto. Y también poder ir apagando nuestros celulares, ¿sí? Esto para no causar interrupción durante la prédica. Adelante, seminarista. Sí, buenas noches, hermanos. Yo en verdad este tiempo quería agradecer, ¿no? Dentro de la iglesia, nosotros este tiempo estamos pasando la clase del seminario juntamente con el pastor Andrés y él nos compartía un libro, ¿no? Libro de Génesis. ¿Me pueden acompañar, por favor? Génesis capítulo 30, el versículo 22. Voy a la lectura y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. Cuando pastor compartía esta parte en la clase del seminario, el principio dice, ¿no? Y se acordó Dios de Raquel. Con ese versículo y yo podía entender algo, ¿no? Dentro de la iglesia siempre hay la dificultad, hay la situación, hay muchas cosas, ¿no? Que cada uno pasa personalmente, pero mi corazón, como la anterior vez no le testificaba, estando en Oruro estaba a 2 pasos de salirme de la iglesia, ¿no? Pero también por la guía de los siervos el corazón cambiaba, ¿no? Podría tener más esperanza. Afuera era como vivir la vida pasada que vivía antes, pero dentro de la iglesia Dios puede dirigir la vida, aún siendo como la peor persona de la iglesia, ¿no? Sucia, menospreciada. Escuchando el testimonio del pastor cuando dijo, ¿no? Que el pastor no envió a los mejores, sino a quien envió, a los peores, ¿cierto? ¿No? Entonces yo también me daba cuenta, en verdad Dios me sacó de un lugar y me trajo al lugar correcto. En la dificultad, en la situación que siempre hay,
es el más que todo el pensamiento, ¿no? Pensamiento, el deseo, pero escuchando la palabra también trae la esperanza, ¿no?, a la vida. Un día un ministro me dijo, ¿no?, tú saliendo de la iglesia, automáticamente tu familia se desconecta, ¿no? Tú sales de la iglesia, tu familia te va a seguir sí o sí, ¿no? Mi familia no, mi madre, mi padre viven en la iglesia, los dos, ¿no?, viven en la iglesia. Mi madre, por guía de la misionera, ella también está, ¿no?, en la cocina constantemente, ¿no? Y mi padre trabaja en la carpintería de la iglesia de Santa Cruz. Y yo tenía mucho agradecimiento porque aún yo teniendo un corazón muy diferente, aún teniendo un corazón como de pensamiento, un corazón de deseo, la iglesia cuida mi vida. Y mis padres, estando allá, como quieren que yo vaya, ¿no?, a Santa Cruz, pero y mi querer es ir, pero el querer de Dios es diferente, ¿no? Yo le comenté al pastor, ¿puedo ir a Santa Cruz? Volviendo, vamos a hablar así, porque sabe que si yo voy a Santa Cruz ya no voy a volver más a La Paz, ¿no? Y ese es el miedo más grande también que tengo, ¿no? El salir de la iglesia y el vivir mi vida, ¿no?, de antes. Yo tenía mucho agradecimiento ahora este tiempo, ¿no?, porque leyendo la Biblia también y recordando este versículo que dice, ¿no?, y se acordó Dios de Raquel. En vez de Raquel ponía mi nombre, ¿no? Y se acordó Dios de Carmelo así. Entonces Dios cada momento me da de su gracia para poder avanzar dentro de la iglesia, poder avanzar dentro del evangelio. Yo en verdad, estando aquí y aún siempre me siento como la persona más floja entre todos los seminaristas, ¿no? A mí me gusta dormir, ¿no? Muchas veces me duermo en el minibús y me paso hasta donde tengo que ir, ¿no? Entonces a veces me vuelvo caminando, a veces veo, ¿no?, ay, no voy a gastar más para pasar, me voy caminando así, ¿no? Es una etapa estando en el seminario donde yo también sigo aprendiendo. En el seminario ya llevo 5 años dentro del seminario. La exhortación, misionera nos decía, no, la exhortación es bueno porque así llega la bendición para su vida, ¿no? Sin exhortación solamente va a aceptar el pensamiento, yo estoy bien. Yo estoy bien así. Pero cuando pastor nos exhorta a nosotras, entonces nos hace como humildes de nuevo, ¿no? Nos hace bajar hasta abajo de nuevo, ¿no? Porque nuestro corazón dice, está muy alto. Entonces por medio de la exhortación su corazón vuelve a ser humilde otra vez, ¿no? Yo en verdad agradezco a Dios este tiempo y por medio de la iglesia también mi familia está siendo guiada, ¿no? Mi padre, mi madre, y yo agradezco, ¿no?, porque los siervos cada día, ¿no?, también nos comparte. Pastor este tiempo está compartiendo, ¿no?, aprender la fe, tener la fe en el corazón, así, confiar en Dios constantemente. Cuando llegó Pastor Andrés en el aeropuerto, yo sentía mucha felicidad, porque volverlo a ver al pastor, estar nuevamente con el pastor, es algo que nadie puede quitar, ¿no? Humanamente nadie quiere estar cerca del pastor, ¿no?, porque exhorta, empieza a gritar así, ¿no? Pero espiritualmente necesitamos la exhortación, ¿no? Esperaba yo que llegue el pastor, ¿no?, para poder también tener la comunión, expresar mi corazón, cómo este tiempo está viviendo dentro de la iglesia, ¿no? Y pedí a Dios este tiempo, ¿no?, que me ayude a poder avanzar en mi vida de creencia, ¿no? Siempre hay la dificultad. Hay días que levanto y como pienso, ¿no?, ¿quién soy yo? Así, ¿no? De repente, ¿quién soy yo? ¿No? ¿Soy Carmelo o soy hijo de Dios así? ¿No? Entonces llega la duda en el corazón.
Pero también escuchando la palabra en la hora piadosa cambia, ¿no? El pastor compartía una vez en la hora piadosa, ¿no? También acerca de la mujer samaritana, ¿no? ¿No? Cómo Jesucristo fue hasta ese lugar, ¿no? Tenía que pasar por Samaria, ¿no? Para encontrarse con aquella mujer que tenía 6 maridos, ¿no? 5 maridos, ¿no? Y dijo, no, el sexto no es tu marido, ¿no? Entonces él decía, ¿no? Sí o sí, Jesucristo tenía que pasar por ahí para encontrarse con ellas. Entonces me daba cuenta, Jesucristo pasó por la vida de Carmelo para encontrarse con ellas. El mucho tiempo que cargaba ese cántaro, ¿no? Cada día llevaba agua, 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 agua. Ese cántaro que era de Carmelo, su pensamiento, su deseo, su esto otro. Eso era así. Pero Jesucristo quitó eso y dijo, yo te voy a dar agua viva, donde ya no vas a tener sed. Entonces yo escuchando esa palabra decía, en verdad Dios me dio como el descanso espiritual que yo necesitaba para mi vida. El poder avanzar dentro de la iglesia, el poder ver cómo Dios dirige, aún hay caídas, hay errores, hay defectos, pero Dios guarda mi vida así, ¿no? Por eso yo agradezco a Dios porque los siervos de tiempo llegaron, ¿no? Y están nuevamente con nosotros. Y pastor el día que llegó dijo, no, yo voy a estar un mes y luego otra vez voy a viajar, dice, ¿no? Otra vez voy a estar sin ustedes así, ¿no? Pero en verdad el siervo cuando viaja trae nueva palabra, ¿no? La oración del pastor Oxopar cuando decía, ¿no? Que Dios permita muchos ministros en Bolivia y que se esparza el evangelio en muchos lugares, ¿no? Y que también el siervo oraba, ¿no? Por la compra del terreno y también por los hermanos de la iglesia de Bolivia, ¿no? Y hermanos, yo pido, ¿no? Que puedan orar frecuentemente, ¿no? Cada día, cada momento también nos visita a cada uno de nosotros el pensamiento y el deseo, ¿no? Nadie está libre, ¿no? Y el querer avanzar, a veces también hay el tropiezo, ¿no? Y por medio de ese versículo que decía, ¿no? Y se acordó Dios de Raquel y la oyó y le concedió hijo. Y yo podía tomar como Dios cada día me da su misericordia y su gracia para poder avanzar dentro del evangelio. Eso yo quería compartir, hermano. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Y como escuchábamos la prédica el domingo, ¿no? Acerca del libro de San Juan y acerca de esta mujer, de verdad, muchas veces hemos caminado así en el mundo, ¿cierto? Yendo constantemente, ¿no? Al estanque, buscando agua. Pero Jesucristo dice, yo soy, ¿qué dice? El agua viva, ¿no? El agua eterna. O sea, quien beba de esta agua no volverá a tener sed nunca más. De verdad, Dios ya ha hecho todo para nosotros, hermanos, ¿sí? Entonces agradezco al Señor, escuchando también la oración del pastor Oxupar, podía sentir muchas cosas en mi corazón, ¿no? Como Dios ama a este país, ¿cierto? Tal vez nosotros mismos no merecemos, pero por la gracia del Señor, ¿no? Por la gracia de Dios estamos avanzando, ¿no? Conforme el corazón de los siervos. Y como decía el seminarista, ¿no? Pastor va a estar como un mes, un poco más, y no hay tiempo, hermanos, así que les invito, ¿sí? A que toquen la puerta de pastor para tener la comunión y expresar aquí también al frente cómo Dios les permite hallar la gracia. Amén. Un testimonio más vamos a escuchar. ¿Quién desea pasar? Después vamos a pasar al tiempo de las presentaciones. Mientras, adelante, hermana. Buenas noches, pastor, pastora, hermanos y hermanas. Yo también quiero, ¿no?, testificar. Quisiera que busquemos un versículo. Está en Romanos 8:32. En Romanos 8:32 dice, no, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Así pregunta, ¿no? ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Hace tiempo, ¿no, pastor? Compartió también este versículo. Hoy día también escuchaba, también en la hora piadosa, ¿no? Cuando pastor
hablaba, ¿no?, acerca de cómo han comprado el terreno, ¿no?, o la iglesia de Santa Cruz. No ha sido nada fácil, decía, ¿no?, él como su testimonio daba. Y yo ahí pensaba, ¿no?, no ha sido un camino fácil para obtener algo. No podía decir, hemos comprado el terreno y así Dios nos ha ayudado, sino en la dificultad Dios se podía manifestar en la situación. Pastor podía humillar su corazón, clamar, pedir, acercarse también gracias a eso al siervo, ¿no?, para que ore, todo eso, ¿no?, era un proceso. Entonces yo también pensaba en nuestra vida, en mi vida, yo también quiero las cosas fáciles, sin dificultad, sin problemas, todo que se dé, pero uno siempre, ¿no?, al menos yo huyo, ay, que no haya problemas, todo quiero que esté normal, que nada cambie, ¿no?, una vida así tranquila, sin sufrimiento, sin clamar a Dios, sin buscar, ¿no? Y uno a veces piensa, si no me pasa nada, eso quiere decir que Dios está conmigo y me está ayudando. No es verdad, ¿no?, porque gracias a esa situación podemos acercarnos al siervo. En primer lugar nos acercamos a Dios, al siervo, a las hermanas, nuestro corazón también vuelve a la normalidad, ¿no?, un corazón bajo. Entonces, es verdad, con el testimonio que el pastor compartía esta mañana, él podía dar gracias a Dios 100% que ese terreno se ha comprado por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, ¿no? Él todo ha resuelto. Él hizo, ¿no?, era la voluntad de Dios que compren ese terreno y se compró. Y él podía, ¿no?, hasta ahora todos deben agradecer eso, ¿no?, a Dios. Entonces, de igual manera, yo este tiempo, por ejemplo, ¿no?, ahora mi esposo se está jubilando y dice, ¿no?, el anterior mes ha sido el último sueldo que va a cobrar, 3 meses va a estar sin sueldo. Y yo le enseñé a mi esposo, ¿por qué no has ahorrado? Porque aparte debemos al banco, siempre pagamos cada mes. ¿Y por qué no hemos ahorrado?, le digo. Y él no ha pensado, y yo también livianamente como mujer, yo digo a mi esposo, él sabe, él tiene que ver. Y yo no le había pensado, pero le había hecho un reclamo hace 2 semanas. ¿Y por qué no has pensado?, le dije. ¿Y ahora qué vamos a hacerle? Y él esta mañana otra vez, no has pensado, Dios nos va a ayudarme. ¿Y cómo sabes?, le digo. ¿Dónde dice?, le digo. Y me mira nomás, no, dice así la palabra. Ya, Dios nos va a ayudar, yo también tengo esa fe. Y me daba alegría, mi esposo está confiando en Dios, ¿no? Que él siempre, ¿no?, a veces es como una piedra, como dijera, ¿no?, en mis zapatos, siempre a veces para seguir a Dios, a veces yo veo, o veía, ahora gracias a Dios mi esposo igual ha cambiado, ya no me dice nada. Este tiempo no he podido bajar también a la iglesia porque estaba delicada de salud, aún me estoy recuperando, ¿no? Y hay veces de miedo bajo, me voy a enfermar, así voy a toser, entra, ¿no?, el pensamiento, siempre viene el pensamiento, ¿cómo me voy a ir? Pero tengo a Dios, ¿no? Y mi esposo, ¿me vas a venir a recoger? Le digo, ya, me dijo. Y yo podía dar gracias a Dios, no se ha opuesto, no me ha dicho, no, que estás mal, que cómo vas a ir. Entonces yo veo la obra de Dios, ¿no?, en mi esposo, que él está cambiando, ¿no?, también. Y también escuchando esta palabra, estos 3 meses, ¿qué haré? Entra, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir? Digo, 3 meses sin sueldo, hay que pagar el agua, el luz, los servicios. Yo trabajo, pero de mí no es un trabajo seguro, bueno, si se da, Dios me manda, ¿no? Y si no hay, no hay. Entonces, no sé, Dios, yo pienso igual, no escuchando esta palabra, también recordándome, Dios nos ha dado a su Hijo unigénito, Él ha muerto, Él le ha mandado, tanto nos ama a nosotros que le ha mandado a su Hijo a morir por mí. Yo digo, por mí, que yo no merecía, no soy mejor persona, hay mejor gente afuera en el mundo, mejor que yo, pero Él me dio esa fe, ¿no?, el poder creer, porque no es fácil, ¿no? Dios me ayudó para creer la palabra, que Dios se ha llevado mi pecado, yo no tengo pecado. Si yo mañana me muero, me voy a ir al cielo, estoy con Dios, ya no hay esa aflicción mañana, de vivir por mis obras. Hoy he hecho algo bueno, me voy a ir al cielo, he hecho algo malo, me voy a ir al infierno. Si no, yo duermo tranquila, sé dónde me voy a ir y estoy lista, ¿no?, para irme con Dios. Ya no hay. Entonces, si Dios tanto nos ha amado, no solo a mí, ¿no?, a la humanidad, y ha mandado a su Hijo Jesús, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas?, dice. Entonces, ¿cómo no me va a dar Él? ¿Cómo no me va a ayudar Él también? Ahora mismo, ¿no?, hasta esta situación que tengo de mi salud, hay veces me pongo mal de repente, ¿no? Y podía ver, ¿no?, este tiempo pastora nos compartía, ¿no?, volví a escuchar, ¿no?, a veces yo le grabo a la pastora, no me puedo olvidar, digo, y escuchaba, decía algo,
el servicio, ¿no? Dios me permite estar en el servicio de kiosco y uno siempre habla, ¿no? Voy a ayudar, voy a servir, voy a hacer algo para Dios, voy a dar mi tiempo. Yo también así pensaba, ¿no? Pero pastora decía, el hacer algo es una misericordia para nosotros. Por esa actividad o por eso, lo que venimos a la iglesia, a la reunión, puedo yo estar cuidada por Dios. Dios me puede cuidar mi vida, puede cuidar la vida de mis hijos. Entonces estoy hallando la misericordia delante de Dios. Entonces piensa, qué lindo, es verdad, ¿no? De mi mente también tiene que salir, yo no puedo ayudar a Dios, yo nada puedo hacer por Dios, más bien Dios me ayuda, gracias a algún cargo que Dios me está permitiendo en este tiempo, ¿no? También estoy en el IYF, ¿no? Bueno, no directivo, pero estoy apoyando. Entonces, no sé, varias áreas me piden, me llaman, entonces mi tiempo está ahí, ocupándose en algo que sí vale la pena, ¿no? No solamente trabajar así, es algo más valioso, ¿no? Que trabajar para el Señor, ¿no? Es más valioso, ¿no? Ahí sí va a haber recompensa, ¿no? Porque veo también aquí, ¿qué hay? Comemos, trabajamos, ganas dinero, ¿y para qué? Para un rato, yo cocino toda la mañana y luego en un rato todo ya está sucio, ya no hay nada. Y otra vez hay que cocinar. ¿Y qué provecho he conseguido? Nada, digo, nada útil. Claro, hemos comido, pero así es nuestra vida, ¿no? Pareciera yo este tiempo mirando, parece ya sin sentido, así estoy viendo, ¿no? Mi vida. Así, hermanos, ¿no? Eso quería compartirles, ¿no? Como Dios no me da de su gracia este tiempo, escuchando la palabra, no puedo avanzar, gracias, ¿no? Porque me da también algún cargo para servir, ¿no? Para estar cerca de los siervos, de la iglesia, de las hermanas, de los hermanos. Gracias, hermanas y hermanos. Sí, muchas gracias. Esta noche, hermanos, vamos a invitar al coro Nueva Alegría. Nos van a cantar, interpretar dos alabanzas de los himnarios, el himno número 8, Cristo es la peña de Oreb, el himno número 23, Dulces melodías cantaré. Y también voy a pedir a los hermanos que están en la parte de atrás, por favor, pasar adelante y también ir apagando nuestros celulares para no causar interrupción durante la prédica. Y también saludar a los hermanos, ¿no? A distancia que están conectados a través de Jerusalén Radio en Bolivia, en Caranavi, Colonia Israel, Chulumani, La Asunta, Quime, Surani, Catuluni, Rojenabaque y Ziberalta. Entonces esta noche, hermanos, juntos, ¿sí? Sacando nuestros himnarios vamos a alabar. Amén, hermanos. ¿O todavía no tienen sus himnarios? Si es que no tienen, en la librería están a la venta, hermanos. Vamos a recibir, por favor, con fuertes aplausos. Cristo es la peña, brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña y Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña y Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña y Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti.
Sí, muchas gracias al coro. Ahora, hermanos, vamos a escuchar la palabra del Señor. Adelante, pastor. Sí, sí, buenas noches, hermanas, hermanos. Sí, muy buenas noches. Sí, ¿cantaron muy bien? ¿Usted también desean entrar coro? Mentiroso, sí. Canta bien, sí, dice, entonces, pero no desea ingresar. Sí, esta noche, ya primero vamos a ver el libro de Hechos, hermanos, libro de Hechos, capítulo 12. El libro de Hechos, capítulo 12, de este versículo 1 voy a leer. Si todos se encontraron, voy a leer. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender y también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado y preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de cuatro soldados cada uno, y para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios y por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó y diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: ciñete y atate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión, habiendo pasado la primera y la segunda guardia. Llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió y por sí misma. Y salidos y pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos y orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dieron: estás loca,
pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, haced saber haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, y ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado y Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por él del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba, gritando voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Hasta el versículo 23 hemos leído. Muy largo. Parece primaria, ¿sí? Así estaba leyendo. Esta vez visitando a Corea, ¿no? Entonces, cada año visitando a Corea cambia muy rápido. Entonces, siempre Corea, ¿no? Corea depende de iglesia, los hermanos. Iglesia cuando traslada, entonces alrededor de iglesia todos los hermanos ya trasladan. Depende de iglesia, donde vaya iglesia. Entonces, personalmente, ¿no? Cuando iglesia traslada, yo quería ir a otro lado, sí, más lejos era ese tipo de hermano era, que no quería ir, ¿sí?, a la iglesia. Pero como mi hermano mayor primero recibió la salvación, vivíamos aparte, ¿sí? Yo vivía mi padre, mi madre, mis hermanos. Mi hermano mayor se casó, entonces se independizó, vivía cerca de iglesia, siempre mi hermano mayor cerca de iglesia. Entonces, como iglesia Pastor Ospak trasladó, entonces ahora no, en Seúl hay un lugar se llama Yanjedong. Como aquí La Paz, ¿no? Y se llama La Paz, Ciudad La Paz, ¿no? Dentro de La Paz también tiene, ¿no?, sectores, ¿no?, diferentes. Entonces Corea, ¿sí?, Seúl, dentro de Seúl se llama Yangje. Entonces iglesia ahí compró un terreno, construyó y ahí ya trasladó. Entonces todos los hermanos, muchos hermanos, dejando donde estaba viviendo, comenzó a trasladar, anticrético, alquiler, como sea. Muchos hermanos viven, ¿no?, cerca de la iglesia. Entonces mi hermano mayor ofreció a mi padre, donde estaba viviendo mi padre, venda, ¿sí?, venda. No, era anticréticos, sacando ese dinero. Luego mi hermano también estaba viviendo anticrético y juntaron ese dinero. Luego prestando del banco y compraron, un milagro era. Compraron cerca de la iglesia, ¿sí?
Entonces, personalmente no quería mucho, ¿sí? Pero como mi hermano mayor, yo soy último, entonces como mi padre era mi padre. Entonces mi hermano mayor pensaba, ¿no? Viviendo cerca de la iglesia, esta bendición. Amén. A vivir, ¿sí? Cerca de la iglesia, bendición, hermanos. ¿Sí? Bendiciones. Eso, y llegamos. Entonces ahí nosotros vivíamos, ¿no? Y cerca. Entonces, y cuando nosotros vivíamos cerca de la iglesia, alrededor, ¿no? Parece campo, campo. Sí, entonces muchos árboles, tierra todavía no estaba asfaltado algunos lugares. Luego mucho, ¿cómo se llama ese donde cría, no cría? Flore, ¿no? Flore cuando hace frío muere, ¿no? Por eso hace invernadero, ¿no? Invernadero. Sí, gracias. Invernadero ahí. Entonces, aunque cerca de Seúl capital, pero esa zona parecido como campo, campo. Pero una vez esa zona cambió todo departamento, 30 pisos de departamento, todo ya cambió. Entonces viviendo en Bolivia luego, una vez al año, ¿no? Y visitamos a Corea. Entonces cambian muchas cosas. Entonces, y ahí y algunos lugares no recibe efectivo, dinero. Solo tarjeta, no hay tarjeta ya, no puede tomar café. Y algunos lugares, y robot. Esta vez entramos al restaurante con los misioneros, ¿no? Entramos. ¿Qué quiere comer? Eso. Comimos. Entonces primero pide, ¿no? Yo esto, sí, esto. Entonces trae. Pero esperando después, no viene la persona, pero atrás se mueve algo. ¿Sí? Y viene, robot viene. Oh, mira, qué raro, el robot está moviendo, ya viene. Luego nosotros pedimos, ¿no? Robot trae. Entonces nuestra misa número tiene mesa. Entonces ese robot, sí, con ese número de mesa y viene, se separa de nuestra mesa. Luego nosotros sacamos, luego ya comimos. Termina, también robot viene, también. Ya comió todo, ya ese plato vacío, ya pone también robot. Robot lleva solito. Interesante, ¿no? Muy divertido, ¿no? Muy divertido. Un robot. De mucha área, robot agarró, robot quitó trabajo. Pasando poco tiempo, mucho trabajo, ¿no? Robot va a agarrar, dice robot. El juez, ¿sabe? El juez dicta, ¿no? El juez. Poco más futuro, el juez también va a ser robot, dice robot. Robot chip, ¿no? Chip pone, era miles experiencia de ese. Todo mete luego el robot y juzga. Entonces, es todos. Y algún lugar, yo manejando auto. Entonces, aquí también, el centro de la ciudad de La Paz, no hay espacio, ¿no? ¿Dónde va a estacionar? Entonces, garaje hay, ¿no? Muchos lugares, garaje, gana bien. Entonces, Corea también, Seúl, yo manejando auto. Entonces, ¿dónde voy a estacionar? Pero hay garaje, ¿sí? Hay garaje. Pero yo busqué dónde hay personas, ¿no? Pagando dinero, ¿sí? Ahí puede estacionar. Buscando, no hay persona. Solito viene, luego todo ya robot. Todo ya robot. Todo paga equipo, ¿sí? Luego todo no necesita personas. Y en algunos lugares, robot hace café, robot. Yo quiero café, ¿no? Americano. Entonces robot, él hace. Y café y ya entrega. ¿Qué le parece? Muy interesante, hermanos. Sí, antes de morir, sí o sí tiene que ir. Antes. Estoy promocionando, ¿sí? Estoy promocionando. Que vaya próximo año sí o sí vaya a Corea. Estoy promocionando bien.
¿Desea ir? Falta, creo, ¿sí? No convencidos. Todavía falta, parece. Entonces ahí nosotros, ¿no? Una vez al año viajamos, ¿no? Visitamos a Corea. Entonces, aunque un año cambia muchas cosas, aunque nosotros coreanos, y Corea ahí, hasta esto no me voy a hablar. Entonces, los misioneros, nosotros, reunión de los misioneros. Entonces, una iglesia de nuestra iglesia, ahí quedamos, hospedamos. Entonces, ahí pastor principal de esa iglesia, nuestra iglesia Misión Buenas Nuevas, considerando como los misioneros, piensan, los pastores de Corea, piensan los misioneros, ay, pobre, vive, ¿no? Difícilmente, así considera, que Corea muy avanzado, aunque no es así, ¿verdad? ¿No? Los misioneros también vivimos muy bien. Entonces ahí llegando, ese pastor de la iglesia, nuestra iglesia, considera, los misioneros llegaron a mi iglesia. Entonces los misioneros, como sirviendo el evangelio, también viven, ¿no? Difícilmente, comparando como iglesia de Corea. Por eso ¿cómo trata? Quiere servir, ¿no? Recibir muy bien, invita comida. Entonces Corea hay sauna. ¿Usted conoce sauna? Es sauna. Sauna, ¿sabe? Porque cultura coreana poco diferente, ¿no? Entonces ahí varones, ¿sí? Solo varones entran. Luego mujeres también entran. Ahí hace sauna, ¿sí? Bañándose juntos. Bañándose. Luego ahí también bañándose. Luego sauna también hay. Entonces ahí ese pastor, como una vez al año llegó a Corea. Sí, entonces los coreanos les gusta sauna. Entra agua caliente. Luego adentro entrando, luego relajándose, ¿sí? Parece estoy en el cielo, así se siente. Entonces ahí nosotros queríamos, ¿no? Llevar ese pastor todo comprando. Entonces ahí gracias pastor, sí, como así atiende muy bien. Luego nosotros, y ese pastor, todo nos entregó su tarjeta. Entonces nosotros todo ya entra, gasta, eso todo gastamos de ese pastor, porque entregó tarjeta, que cualquier cosa ya usa, así dijo. Entonces ahí nosotros, entre los misioneros, entramos a una. Entrando a una, luego recibimos boleto. Antiguamente, antes, nosotros solo entramos, ¿no? Luego tiene varios cajones, ahí metimos, ¿no? Nuestro zapato, después nuestra ropa, luego entramos a la sauna, así era antes. Pero esta vez entrando, el boleto recibimos, pero ¿dónde vamos a poner nuestro zapato? Había mucho cajón, no, sí, casita, ¿no? Casita, como casillero, ¿no? Esta noche poco difícil. ¿No? Entonces casillero era como hipermáximo, antes de entrar pone, ¿no? Mochilas así. Entonces nosotros antes de entrar tenía que meter, ¿no? Nuestro zapato. Abrimos, metemos, ¿no? Luego otra vez ¡tac! La puerta. Pero pipi, suena, suena. Que no es ese lugar, dice. ¿Qué importa? No importa. Si mi zapato quiero meter, ¿cierto? Pero pipi. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros no sabíamos. Anteriormente solo metimos, cerramos la puerta. Después entramos y despojamos nuestra ropa, metimos. Pero esta vez no era así. Entre nosotros, ¿qué pasó? ¿Qué es? Entonces, dueño de sauna miraba a nosotros. Parece coreano es. O parece chino. O chino. Entonces nosotros no sabíamos nada, ¿sí? Porque cambió muchas cosas. Entonces otra manera, otro sistema. Entre nosotros, ¿qué es? Ese así hablamos como chino, ¿no? Habla fuerte. Nosotros hablamos, pero todo silencio así está. Pero nosotros, los misioneros, nosotros, están mirando rostro quemado,
porque aquí en Sudamérica mucho calor. Parece habla coreano, pero parece ellos poco extraño es. ¿Cómo no sabe eso? Porque en el boleto ya tiene número. Entonces cada número tiene llave, en llave tiene número. ¿Sí? Todo digital, todo bien programado. ¿Sí? Entonces sentía, ¿no?, muy interesante todo el cambio. Nosotros bañamos, pasamos muy bonito, lindo y salimos. Al salir, dueño miraba a nosotros, luego se reía. Él parece chino, así, parece chino, aunque habla coreano, pero muy extraño, porque no sabe manejar, ¿sí? Cambió muchas cosas. Entonces ahí muy interesante, ¿no? Ay, no está convenciendo, parece. Pensé que eso hablando, ya, sí, ya cambió, ¿no? Muy desarrollado. Deseaba ir, pensando. Próximo año, sí o sí, vamos a ir, hermano, ¿no? Campamento Mundial de Corea, amén. Sí, esta vez también, por la gracia de Dios, ¿no? Ahí visitando primero, ¿no?, mi familia, encontramos. Entonces mi padre el año pasado operó y eliminó ese vesícula, ¿sí? No hay vesícula. Entonces yo, mi esposa mirando, y padres, cambió totalmente. Ahora como 83 años, sí, tiene mucha edad, ¿no? Pero coreano, cuando tiene 60 años, habla jovencito. Jovencito ve, entonces corre, sí, corriendo viene, porque jóvenes. En nuestra misión iglesia, casi 300 iglesias. Entonces todos los jóvenes ministros enviaron a otros países, ¿no?, misioneros como yo, ¿no? Entonces en Corea se quedaron los pastores mayores. Entonces cuando realiza evento, ¿no?, en Corea, algún seminario, algún evento, todos los ministros de la misión son mayor edad, pastores. Entonces alguien tiene que limpiar, ¿no?, tiene que trabajar duros. Entonces convoca. ¿Quién convoca? Menor edad convoca, ¿no?, para que limpie, trabajar duro, ¿no?, corriendo. Entonces, ¿cómo convoca? Los 60 años, venera, 60 años. Porque no hay más abajo edad. 60 años pastores viene, luego limpiezas, luego corretea, corriendo, todo ya hace. Entonces alguno también, algún trabajo para mandar, ¿no? ¿Sí? Entonces ven, los que no tienen nietos, ven, dice. Entonces todos los pastores son mayor edad, ¿sí? Más de 60 años, pero no hay nietos. ¡Ay! ¿Sí? Entonces pronto voy a tener mis nietos, así dice, para que no vengan a limpiar y trabajar. ¿Por qué eso hablamos, no? Así visitamos mi familia, ¿cierto? Entonces mi padre operó el año pasado. Entonces el año pasado, mirando, cambió mi padre. No habla mucho, solo se queda en el cuarto, no quiere salir. Siempre mi padre se levantó temprano, salía afuera, camina, ejercicio, muy sano. Después de operar, cambió totalmente. Entonces, y preocupamos, ¿no? Si tiene edad, si así, ¿no? No come mucho. También su rostro, totalmente cambió. Entonces, así estando en Corea, poco a poco mejoró. Pero ahí, ¿sí? Terminando campamento, evento, regresamos a Bolivia. Pero este año, mirando, ¿no? Sí, igual, ¿sí? No quería salir, solo en el cuarto. Pero mirando, rostro cambió, mejoró, hablando. Aunque no quiere salir, pero también saliendo, hace pequeñas cosas, botando basuras, eso. Entonces mi madre, más fuerte que mi padre, tiene misma edad, 83 años. Entonces ahí
mi madre al lado de mi padre, siempre no atiende bien, ¿no? Cocinando, limpiándose ahí. Aún cuesta, difícil. Luego vive junto con mi hermano, segundo hermano vive, sí, mi segundo hermano. El año pasado visitando, no había diente, todos, sí, mis hermanos, sí, porque saliendo, no cuidó muy bien. Entonces uno saliendo, otro también afecta, ¿verdad? ¿No? Entonces no quería gastar dinero, muy caro esto. Entonces, aunque muy joven, todavía joven, ¿no? Mi hermano segundo, todavía no se casó, pero muy joven, pero no hay diente, como abuelo era. Así. Entonces me daba mucha pena. Sí. Entonces consultamos, ¿no? Para poner ese implante, ¿no? Implante, ¿no? Implante. Y muy caro era eso. Uno hace, muy caro. Entonces, ¿cuánto? Más de 10 tiene que hacer. ¿Cuánto? Muy caro, ¿verdad? ¿No? Entonces mi hermano asista. Pero y también arregló muy bien, ¿no? Trabajando arregló. Este año mirando muy guapo es, tiene diente, habla bien, come bien, ¿no? Cada vez llegando, como mi hermano regala, ¿no? Sí, algunas cosas necesita, ayudándonos. Luego cada noche, ¿qué quiere comer? Pollo quiere comer, pizza quiere comer, se quiere invitar, ¿no? Entonces ahí mirando mi familia, sí, yo durante un año, sí, solo estoy aquí en Bolivia, solo yo preocupo, ¿cómo será? Pero también visitando a otra ciudad, se llama Daejeon. Ahí están mis suegros, viven mis suegros. Entonces mi suegro también esta vez, siempre años hace, ¿no? Salón de belleza, mi suegra. Entonces su mano siempre, ¿cómo se llama? Químico, ¿no? Echando como permanente, crespo, todo, ¿no? Ese químico usa. Entonces la mano, dedo de mis suegras, contaminado, duele mucho, tiene heridas. Pero no descansa, ¿sí? Como un año 365 días, pero no descansa, tal vez 2 días durante un año, casi no descansa. Entonces ahí tenía esa herida, ¿no? También le duele. Entonces al lado de mi suegra, mi suegro también ayuda siempre, ¿no? Bien combinado, hace ayuda. Entonces siempre huele ese químico. Luego, entonces mi suegro también siempre le duele cabeza. Entonces preocupamos, ¿no? Mi esposa también pensando. Entonces este año también visitando. Mi suegra, el rostro mejoró, muy sana, era diferente, cambió. Mi suegro también, aunque sí siempre por la edad, ¿no? Le duele, me duele, ¿verdad? ¿No? Sí. Pero mirando este año, mejor era, mejor. También económica, también mis suegros mejorando. Quiere también dar, ¿no? Quiere dar. Sí, soy yerno, ¿verdad? ¿No? Yerno. El yerno tiene que dar dinero, ¿cierto? No, ya suegros. Entonces quería invitar también, llevando un restaurante, ¿no? Comer, ¿no? Entonces para que piensen, ¿no? Ya, yo tengo buen yerno, ¿verdad? ¿No? Así yo. Pero al revés era, cada día llevando, comprando, invitando a nosotros. Entonces ahí mirando esta vez, ¿verdad? ¿No? Dios en nuestra familia, ¿no? Dios cuidó, salud, todas partes. Luego mi cuñado también, su matrimonio tiene una hija, encontramos. Entonces, ¿en qué manera podemos invitar a la iglesia, ¿no? Que escuche el evangelio? Pero muy ocupado, también no tenía interés. Pero este año, ¿sí? Conversando, comiendo algo, entonces ese matrimonio, mi cuñado, cambió,
¿sí? Cada vez hablando, quiero ir a su iglesia, quiero conocer, dice. Entonces mirando, tiene algunas situaciones, ¿no? Dificultades. Entonces ahí mirando, ya, sí, no hicimos nada, ¿no? ¿Qué hicimos? Yo, mi esposa, solo aquí en Bolivia, ¿no? La Paz, peleamos, quejamos. Pero mientras estando aquí, como Dios podía ver, ¿no? Sí, mi familia, familia de mis suegros, mis cuñados. Entonces Dios, así fielmente, ¿no? Y trabajando. Luego, sí, dando su gracia y podía ver. Y cuando llegando, ¿no? Llegando 2010, creo, 2010. 1 de enero llegué en Santa Cruz. Como en la mañana también poco compartimos, ¿no? Te expliqué. Llegando, 1 de enero 2010, estábamos viviendo entre segundo, tercer anillo. Ciudad Santa Cruz así está, ¿no? Redondo, círculo, ¿no? Anillo, anillo. Primer anillo, segundo anillo. Por eso no va a perder allá, ¿sí? Aunque usted primero llega solo girando, dando vuelta, ya va a encontrar el mismo lugar. Así está, muy sencillo. Muy interesante, ¿no? Esa ciudad. Entonces vivíamos entre segundo y tercer anillo, alquilado un edificio, tercer piso. Entonces ahí viviendo, el dueño, ¿no? Subió, llegando ahí, nosotros pagamos $700 alquiler, unos 7 años. Entonces llegando el dueño ya quería subir, ¿no? Porque es muy céntrico ese lugar. Hasta $1000 quería cobrar. Sí, entonces pasando poco tiempo y subió $1500. Pensamos, uy, muy malo, ¿cómo así quiere cobrar? Entonces nosotros deseamos, ¿no? Mejor tener propia iglesia. Nosotros saliendo buscando, encontramos ahora, ¿no? Esta Santa Cruz Palma Verdes. Y ahí es paraíso, paraíso. En la noche, ¿no? Sí, en la noche con mi esposa salimos caminando, paseando, todo tipo de animales ahí. En la noche, ojo grande está en el árbol, ¿sabes? Así llora, ¿no? pu. Y todo tipo de animales ahí, hasta víboras. Entonces ese lugar, silencio, también mucha naturaleza. Entonces paraíso, ese lugar. Entonces nosotros encontramos ese lugar y queríamos comprar. Entonces ese lugar es un manzano, era un manzano cuadrado, ¿no? Grande. Y alrededor de ese terreno todo condominio, ¿sí? Casas bonitas como residencial, ¿no? Solo dentro de ese terreno un manzano nomás estaba ahí vacío. Entonces la dueña quería vender un manzano completo. Entonces nosotros no podíamos comprar todo, ¿no? Por la economía. Pedimos la mitad. Entonces la dueña aceptó, vendiendo primero la mitad, luego después compre otra la mitad. Yo no vendo a otros, ¿sí? Guardando bien, venderé a usted. Hasta ahora guardando, ¿sí? Hasta ahora. Entonces, y Pastor William, ¿no? Está orando para comprar, esa es la mitad. Entonces ahí y queremos comprar. Entonces la mitad casi $100,000 costaba en aquel tiempo, casi 15 años atrás, ¿no? Entonces $100,000, ese dinero era grande para nosotros. Entonces nosotros deseamos comprar. Entonces reunimos. En aquel tiempo no había diáconos, solo guía de zona, unos 5 guías de zona, se reunimos. Hablamos, compramos ese terreno. ¿Cuántos? $100,000. Así se sorprendieron. Entonces ahí escuchando, difícil, muy caro ese $100,000. Entonces un hermano también me dijo, pastor, entonces ahí nosotros mensualmente pagamos alquiler, $700, pero no pagamos, no pagamos. Debía también los servicios, agua,
y luz, siempre debes, ¿no? Ahí. Entonces ese hermano, sí, tampoco podemos pagar los servicios de agua, luz, pero ¿cuánto cuesta ese terreno? 100,000. ¿Cómo podemos comprar, pastor? Es difícil esto. Tampoco pagamos, sí, alquiler, debemos, ¿no? Además teníamos deuda, iglesia, en aquel tiempo. Entonces mirando las situaciones, todos hablamos, ¿no? Difícil. Entonces yo también, ay, difícil, ¿verdad? ¿No? Escuchando, mejor era vivir así. Pero ahí los pastores también conversamos, ¿no? Entonces por la fe, empujando, guiando, recibiendo la guía de la iglesia, por la fe avanzamos, compraremos. Entonces, por la gracia de Dios, ¿no? Ese terreno y compramos. Comprando, luego hablamos. ¿Cómo compramos? Y primeramente un monto fuerte pagamos, un adelante. El monto total $100,000. Un monto fuerte casi como $45,000 ahí. Luego el resto por cuota pagamos durante 2 años. Así contratamos, la dueña aceptó. La dueña muy buena persona, ¿verdad, hermano? ¿No? Normalmente no acepta, no acepta. Pero cómo así Dios trabajó, cambió su corazón. En el principio no quería en las dueñas, pero sabe, ¿no? En la iglesia hay varios hermanos que tienen buen testimonio, ¿no? Era pandillero, era mafioso, todos son malos. Entonces, ¿cómo después de recibir la salvación? Cambió. Y muchos hermanos fuimos, visitamos. La señora no quería vender así, la mitad, otro la mitad. Tampoco quería entregar por cuotas. Pero los hermanos juntos entramos a su casa, luego, cada uno te explicamos, ¿verdad? ¿No? Cómo era, antes andaba con pistola, señora, yo. Antes yo así. Pero escuchando el Evangelio, Jesucristo murió, recibí la salvación. Ahora soy manso. Soy ahora hermano de la iglesia, quiero vivir para el Evangelio sirviendo. Y otro hermano también habla así. Sí, esa señora comió, ¿qué comió? Gran emoción comió. Tu iglesia es verdadera, ¿verdad? Esa iglesia tiene que ser de esa iglesia. Esa iglesia tiene que comprar mi terreno, no otro, no era. Entonces ahí esa señora nos ayudó. Entonces un monto, primero pagamos un adelanto. El resto por cuota 2 años. Porque mensualmente 2,600 tanto, ¿no? dólares, así mensualmente pagamos. Entonces ese contratando, nosotros queremos hacer. También igual algunos hermanos mirando la situación muy difícil, ¿no? económicamente. Una hermana se acercó, pastor, qué bien, Dios ayudó, contratamos, ¿no? Sí, durante 2 años por cuotas. Pastor, tal vez usted pensando, ¿no? Mientras pagando cuota, creo que no va a construir, no construye, así dijo. Porque ese lugar no hay nada, no había, solo tierra. Entonces, para hacer culto necesita. ¿Dónde va a hacer necesidades? ¿Dónde va a dormir? Entonces esa hermana se daba cuenta, ¿no? Sí, necesita, creo que va a construir, ¿no? Así pensaba. Entonces pagar cuota mensualmente 2,000, más de $2,000. Luego construye otro gasto. Porque es difícil, ¿verdad? ¿No? Es imposible, pensaba. Por eso explicó, pastor, solo pagamos, ¿sí? cuota primero. Eso también cuesta ahora mensualmente. No piense construir, pagando cuota de construir. Pero mientras nosotros pagando cuota, hicimos culto. ¿En dónde hicimos culto, sabe? No hay otro lugar, ese mismo lugar, lo mismo era. Domingo, Santa Cruz también, mucho calor, ¿verdad? No, mucho calor. Domingo los hermanos llegaron, pero no hay nada, techo ni nada, solo en la tierra, ¿no? En el terreno ahí hicimos, colocando silla, pone púlpito como ahora.
pero sin techo, nada, ¿sí? Así hicimos. Entonces, compartiendo, expositor también suda, suda, calor, mucho calor. Los hermanos también sentándose, escuchando, mucho calor. Son espirituales. ¿Cómo aguanta así en el sol? Entonces, pasando tiempo, poco a poco, ¿no? El culto cambió, era mucho calor, no podía aguantar, insoportable, ¿no? Entonces, un hermano, así para agua, y trajo, sí, desarrolla, ¿verdad? ¿No? Desarrolla, inteligente. Entonces, por mucho calor, sol muy fuerte en el culto, así los hermanos, poco a poco, mirando esa situación, ya, ay, así no puede hacer. Y así empezamos a construir. Entonces, ¿cómo construimos? El mismo lugar tenía muchos ladrillos. Tenía todas las materiales, casi todos, porque muchos loteadores han vivido ese lugar. Entonces la dueña pelearon fuerte, contratando policía, y trajo, y policía echó todo. Entonces podía haber huella en ese lugar. Entonces por muchos materiales que tenía, nosotros construimos. Entonces pasando el tiempo, ¿verdad? ¿No? Casa pastoral, salón principal, también salón de niños, también varios cuartos, ¿no? Para los seminaristas, los hermanos, también baños, y vivíamos así. Entonces ese era el lugar, cuando mirando, estaba difícil, principio, ¿no? Caro, no se puede, ¿no? Luego por cuota pagando, ¿cómo va a construir juntos? Pero nosotros mientras así andando, caminando, ese lugar ahora cambió, ¿no? Muy bonito. ¿Sí? ¿Ustedes visitaron ese lugar? ¿Conoce? ¿O quién conoce ese lugar? No todos, ¿no? ¿No conocen? ¿Muchos? Solo La Paz nomás usted. Sí, ahí nomás se queda. No visita, no viaja. Muy pocos. Yo pensé que todos conocen. Entonces ese lugar ahora, ¿no? Muy bonito. Me recuerdo 2014, el primer campamento, ¿no? Mundial en Bolivia, ahí en Santa Cruz, y realizamos. ¿Cómo realizamos? ¿Usted recuerda? ¿En qué lugar hicimos? Lugar Sonilum, ¿no? Sonilum. Pero nosotros no pensamos Sonilum. Fexpo, feria, ¿no? Expo, ¿no? Fexpo Cruz. Ahí nosotros. Entonces, porque ese gerente general ahí nos dieron que va a descontar. Nosotros confiando, ahí esperamos, ¿sí? Pagando, ¿sí? Luego ahí realiza. Pero nosotros acercándose, luego confirmamos, ¿no? ¿Cuánto, sí? Y va a pagar, porque ellos dieron que va a descontar. Nuestro evento es muy bonito, grandes. Entonces confiamos, Dios dice que va a contar cómo bajar. Ahí el lugar es mejor, ¿no? Lugar que todos los lugares. Entonces ahí nosotros luego finalmente confirmamos ese lugar, pero ellos nos hablaron cuánto quería cobrar. Salón principal, otro salón para comedor, todos, ¿sí? Nosotros. Casi $100,000, solo alquilar, ¿sí? Eso. Entonces, así caro, entonces, eso descuento, era con descuento ese lugar. Al escuchar ese precio, nosotros no queríamos. Rápido nosotros buscamos ese, luego encontró ese lugar, se llama Sonilum, era Sonilum. Una semana antes del campamento, eso sucedió. Entonces nosotros pensamos, no, ya eso va a fracasar ese evento. Imagínense, antes de empezar, una semana antes, cambiamos lugar, todos nosotros promocionamos Fexpo Cruz, en el volante, todos. Pero por el precio cambiamos. ¿A dónde, hermanos? Sonilum, en Sonilum. Pero en el Sonilum llegaron, ¿verdad? ¿No? Aquí yo llegando a La Paz, varios hermanos te explicaban cuándo recibió la salvación, cuándo.
2014 en ese lugar Sonilú. En Santa Cruz también, varios hermanos en ese evento recibió la salvación. Aún la situación estaba muy difícil, pero como Dios no ayudó. Luego pastores, los pastores que participaron como organizadores, estaba muy feliz, porque el campamento de Santa Cruz, excelentes, excelentes. Antes de empezar, nosotros, ¿verdad? ¿No? Eso difícil, va a fracasar. Como una semana antes cambió el lugar, tampoco promocionamos bien, pero terminando ese campamento, muchos recibieron la salvación. Luego, todos los pastores, ese evento, mejor campamento en Sudamérica, y hablaron, increíble, toda la parte, toda área de autoridades de Santa Cruz, todos participaron. Luego también, muchos pastores, en aquel tiempo no realizamos CLF, no usamos CLF, no sabíamos, pero participaron muchos pastores. Pastor Ospag estaba muy feliz, porque muchos pastores pidieron, pastor, si usted así terminando el evento regresa a Corea, ¿cómo hacemos nosotros? Nosotros ahora, ¿no? Escuchando ese evangelio verdadero, necesitamos, enséñenos. Pastor escuchando estaba muy feliz. Por eso, primer país será en Bolivia que dar como tipo capacitación para los pastores. Así Dios, ¿no? Sí ayudó. Luego, segundo campamento, ¿qué año era? 2020. Ya 2020, ¿recuerda, hermanos? ¿En dónde hicimos? Por fin, ¿no? Ya por fin Fexpo, ya hicimos. ¿Cómo aprendimos, no? Sí, desde precio ya hablamos, desde precio en esta vez. Entonces primero nosotros cotizamos, porque entrada, donde está cerca los salones de entrada, carísimos, más elegantes. Pero nosotros más adentro, al fondo es, como parece depósitos. Pero nosotros no importa, ¿cierto? Si puede realizar en Fexpo Cruz. Luego también sale aire, full aire. Luego espacio grande para que entre 2.003 personas, eso mejor, eso nomás buscamos. Entonces adentro, en el fondo había como tipo depósito, encontramos, ya, gracias, también económico era. Pero ¿qué pasó? ¿Sí? Y había, antes de suceder pandemia, era coronavirus, ¿no? Ese tiempo era, me recuerdo. Entonces ahí sonaba poco a poco COVID, ¿no? COVID, sí, ese tiempo así estaba. Entonces por COVID, entonces ahí, y no, como todo cancelaron, ¿sí? Salones. Por eso había, ¿sí? Muchos espacios, ahí nosotros agarramos atrás. Después de agarrar ese tipo como depósito, pero sí, ahí también otra vez nuevamente es poco a poco haciendo eventos. Entonces había una feria grande en Santa Cruz, autos. Entonces ellos también buscaba como nuestro, ¿no? Nuestros lugares. Entonces ellos querían hacer en nuestro lugar, pero nosotros ya agarramos ese lugar, ¿verdad? ¿No? Nosotros cuando agarramos estaba muy feliz, aunque poco feo era ese lugar, como tipo de depósito. Entonces, pero precio muy adecuado y también muy amplio. Pero como el dueño de Fexpo Cruz, coordinador, nos llamó, explicaba, era un evento va a realizar. Ahí necesita, ¿dónde usted agarró? ¿Qué? ¿Por qué así ahora esto? Hablamos nosotros, peleamos. No se preocupe, nosotros si elija más buen lugar queremos dar, sin cambiar precio. Entonces, porque ellos querían hacer más adelante, pero no convenía, ¿no? Por eso buscó atrás. Entonces nos mostró, ¿sí? ¿Dónde? ¿Recuerda usted campamento 2020? ¿En qué lugar? Vio, no, más elegante, ¿verdad? No, más elegante era. Ese salón y al lado hasta sala de Pastor Ospag, ¿no? Sala de espera. Excelente, bonito. Entonces 2020, también antes de realizar 2020, ¿qué sucedió aquí en Bolivia?
llegó un pánico, era bloqueado todos lados, ¿sí? Luego hackeando aquí, ¿no? Me recuerdo, yo estaba viviendo, ¿no? En zona sur, ¿sí? Alquiler. Los hermanos toda la noche enviaban un video, ¿no? Los de alto, va a bajar abajo, va a hackear, va a matar, ¿sí? Entonces mis vecinos me llamaron, vecino, ya vamos a mover, ¿cómo se llama? Basurero grande. Basurero grande. Moviendo, ¿no? Para impedir, ¿no? En el camino. Empujando, ya, sí, impedimos, para que va a llegar los de alto, ¿sí? Mirando video, terrible. Ventanas, ¿no? Por papeles todo ya cubrimos para que no vean, ¿no? De afuera. Sí, ay, diácono Gustavo, yo me recuerdo, ¿sí? ¿Sí? Como olla, ¿no? Sí, esto, ¿sí? Y con palito preparo. Piedra también orando, ¿sí? Ahí juntando piedra para pelear contra, ¿cierto? Eso. Sí, guerra preparamos, guerra, ¿sí? Nosotros. La casa temblaba mucho. ¿Recuerda a ustedes? ¿Usted también estaba ahí? Ahí está. Ese tiempo, recuerda, en el año 2019, ¿sí? Septiembre, octubre, noviembre, así. Entonces, aquí Bolivia estaba muy difícil, ¿no? Entonces, no podía preparar nada del campamento. Nuestro evento 2020, enero era. Entonces, como 2019, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, no podía hacer nada, sí, nada era nada. Pero como rápido cambió, ¿verdad? ¿No? Sí, la presidenta cambió y ordenó rápido. Luego realizamos. Entonces pastores preguntaban, ¿cómo está Bolivia la situación? Con esa situación, ¿cómo puede hacer el campamento mundial? Mejor cancelamos, porque estaba muy peligroso. Pero rápido ordenó, ¿verdad? ¿No? Ese es un milagro. Ahora también recordando un milagro. Luego enero 2020, realizamos en Fexpo Cruz, mejor lugar, mejor ambiente. Luego realizamos cantata navideña, ¿han visto? Excelente, ¿no? Ese nunca aquí en Bolivia. Luego llegó pandemia, terminando ya campamento, luego llegó COVID, ¿sí? COVID llegó. Se congeló todo el mundo. Luego ya no realiza más cantata navideña en el campamento aquí. Ya no hace ahora, ¿verdad? ¿No? Ya cantata navideña no hace. Parece último era. Hay muchos participaron, muchos. Me recuerdo, ¿sí? Estaba realizando campamento, los pastores, coordinadores me llamaron, Andrés, no hay dinero, ¿sí? ¿Cómo va a pagar? Ahora necesita pagar hotel, necesita pagar adelanto para comida, no hay dinero, ¿qué hacemos? Me pregunto, ¿sí? ¿Cómo hacemos? No había dinero. Entonces preocupamos, así, ¿qué hacemos? No pagar el hotel, ¿sí? Los participantes, mientras durmiendo allá, ¿sí? El dueño del hotel va a votar, ¿sí? Participantes. Luego, mientras comiendo, ya va a cortar comida también porque no pagamos. Por esa preocupación empezamos. Pero luego cuando llegó Pastor Ospan, yo solo al lado de Pastor Ospan, ¿no? Con su mochila, ¿sí? Luego al lado del pastor andaba, ¿sí? No sabía, ¿sí? ¿Qué está pasando? ¿Sí? Solo antes de empezar, eso me avisaron, pastores, ¿qué hace? ¿Cómo va a ser? Ya dinero, necesita dinero ya, ¿sí? Terminamos campamento, no sé cómo termino. Terminando campamento, pastores me llaman, Andrés, sobró dinero sobró. Y ofrendamos, coro gracia, apoyamos construcción de Argentina, $1000, ya coro gracia, apoyamos muchos. Y no podía entender, ¿sí? Parece alguien hizo magia, ¿verdad? ¿No? Magia, ¿sí? Magia. Sobró, hay mucho. Apoyamos a otros pastores también.
Ahí terminó campamento, ¿no? 2020. Terminando, luego llegó. El coronavirus llegó, el coronavirus. Luego ahí se hace cero todo el mundo. Entonces, pensando esto, ¿verdad? ¿No? Ya eso es la obra, el milagro de Dios. Ya, ahora no pasó mucho, ¿sí? Ahí todavía falta muchas cosas, ¿no? Queremos hablar. Pero esta noche, ¿en dónde hemos leído, hermanos? Hechos. Ay, creo que sí iba a amanecer, ¿no? Ya, Hechos, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Que rey de Herodes, ¿sí? Porque maltrataba a los cristianos, los que predican el evangelio. Entonces, maltratando a los judíos, le gustó, ¿verdad? ¿No? Luego ahí mató. ¿A quién mató? Jacobo mató. Después de matar a Jacobo, los judíos más estaba, sí, agradó. Entonces ese rey Herodes, hasta Pedro, ¿verdad? ¿No? Hasta Pedro es principal. Él predica el evangelio. Él es más principal, más peligroso para ellos. Entonces agarró. ¿Sí? Porque después de matar a Jacobo, los judíos también agradó mucho. Recibiendo esa fuerza, luego más ahora quiere agarrar. ¿A quién quiere agarrar? Pedro. Pedro también agarró. Luego ahora metió al preso. Ya metiendo al preso, luego 4 grupos, imagínense, 4 grupos, luego 4 soldados, ahí dejó con Pedro. Ya, ¿cómo puede salir Pedro, hermanos? Ya Pedro ya va a morir, sí o sí va a morir. ¿Y por qué va a morir? Jacobo también murió. También rey Herodes. Rey Herodes, ¿no? Reyes. Entonces así luego 4 grupos, 4 soldados hacia el lado de Pedro, ya dejó juntos. Entonces mirando, ¿no? Ya Pedro sí o sí va a morir, sí o sí, en esas situaciones. ¿Qué le parece, hermanos? ¿En esa situación puede salir? Sí o sí va a morir, porque el rey Herodes así ya metió. Luego ahí está guardando. Justo ese día es Pascua. Entonces terminando ese Pascua, ya sacando de la cárcel, quería matar ante los judíos, ante las personas. Entonces la vida de Pedro sí o sí va a morir. No se puede salir ahí. Vamos a ver. Versículo 5, ¿no? Y así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Entonces, mientras Pedro estando, los hermanos, por esa situación, oraba a Dios. Tal vez nuestra iglesia también, ¿no? Algunos hermanos también sucede en la iglesia, algunas dificultades. Entre los hermanos mandamos mensaje. Si usted también vio ese mensaje en el grupo, eso tiene, ¿no? Algunos están mal, está enfermo, pidiendo oración. Entonces los hermanos, amén, luego, si Dios va a ayudar. ¿Sí? No se preocupe, Dios está con nosotros. Luego mandando mensaje, luego oramos, iglesia, oramos. Usted también orando, ¿verdad? ¿No? Cuando hay dificultad en la iglesia. Aquí también, iglesia, ora por Pedro. Ya versículo 6. Y cuando Herodes
le iba a sacar. Aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujetos con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Pero ya antes de sacar, ya mañana va a sacar, pero antes de ser, ¿sí? Antes de ser libre, ¿no? Puede ser, ¿sí? Ángel de Dios apareció, luego, y golpeando, ¿no? Tocando a Pedro porque estaba durmiendo. Luego ese ángel, todo ya solucionando, sacó afuera, ¿sí? ¿Verdad, no? Pedro tampoco, si él pensaba, estoy soñando ahora, pensaba. Pero cuando salió de la cárcel, si se daba cuenta, ¿no? Dios mandó su ángel, Dios me ayudó. Luego rápido se fue. ¿A dónde se fue? ¿Dónde, hermanos reunidos? Entonces ahí se fue golpeando la puerta. Ahí estaban los hermanos. ¿Qué estaba haciendo? Orando era. ¿Qué está orando? Dios, por favor, salve nuestro, ¿sí? Compañero Pedro, orando. Pero ya Pedro, ¿dónde está? Golpeando la puerta misma, casa que está, hermanos, orando. Por favor, Dios, si Jacobo murió, ese rey Herodes muy malo, ¿sí? Hay otra vez agarrando los cristianos, los que predican el evangelio. Pedro fue agarrado, pronto va a morir, terminando la Pascua, sacando luego ante judíos, ante la gente va a morir. Por favor, orando. Pero está golpeando. ¿Quién está golpeando? Ya Pedro era. Sí, una muchacha y salió. ¿Quién es usted, verdad, no? Porque si ora a Dios, predica el evangelio, agarra, ¿verdad, no? Agarra. Pues ¿quién es usted? No puede abrir, ¿no? Sin saber. ¿Quién es usted? Soy Pedro. Escuchando. Dios se escuchó, ¿verdad? Oración, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama esa muchacha? Rode. La hija de Pastor Israel, ¿no? Rode. Mismo nombre. Entonces ahí, ¿sí? Entonces escuchando la voz de Pedro, debería abrir, ¿sí? Aleluya, luego abrir, aceptar, no recibir. Pero estaba muy feliz, porque ¿quién? Pedro salió sin abrir, corrió adentro, ¿sí? Para avisar a los hermanos, ¿verdad, no? Sí, hermano, Dios se escuchó, Pedro llegó acá. Entonces los hermanos, ¿qué estaba haciendo? Por favor, Dios salve a nuestro compañero Pedro, sí, por favor, así orando. Entonces muchacha Rode, ¿qué dice? Ya, Pedro está aquí. Entonces hermano, ¿qué dice? ¿Qué está hablando, Rode? Tú loca es. Pedro, ¿dónde está? Pedro está en la cárcel. Mañana saliendo va a morir. Así estaba hablando. Parecido los hermanos. Aunque ahora cree, no cree. Ayúdame, Dios, por favor. Pero cree, no cree. Aunque Dios ayudó, ¿verdad? ¿No? Y sacó. Entonces debería creer, pero como loca lo rodea, ¿sí? ¿Qué está haciendo? Ven, oramos juntos, ¿sí? Todavía falta nuestra oración. Luego, Dios Padre, por favor, salve a Pedro. Así estaba orando. Pero Rode habló, no está aquí, ya llegó. Entonces ahí abriendo, ya Pedro era Pedro. Pedro señaló, no, ¿sí? Sí, cuando se entera, otra vez va a venir, ¿verdad? ¿No? Luego Pedro hablando, explicando, ¿no? ¿Quién? Dios está vivo. Amén, hermanos. Ya, hermanos, no se preocupa. Dios está vivo. Dios soluciona todas las cosas. Explicando cómo salvó. Se fue. ¿A dónde fue Pedro? Hermano, ¿a dónde fue Pedro? Se fue a predicar el evangelio otra vez, ¿cierto? Sí, él mientras predicando el evangelio entró a la cárcel. Pero podía ver, ¿sí? Aparentemente iba a morir. Pero ahí como Dios está con Pedro, salvó, sacó. Luego explicando a los hermanos, se fue otra vez a predicar, ¿no? El evangelio. Esta vez en Corea, pastor compartió ese versículo. Toda la vida de pastor predicando el evangelio, llegaba
mucho enemigo, demasiado. Llegaba a muchos problemas, situaciones. Aparentemente iba a morir como Pedro, ¿cierto? Como ese rey Herodes mató a Jacobo. Ya ahora, y Pedro va a morir, ya entró a la cárcel. Mismas situaciones, pastor te explicaba, ¿no? Muchas veces llegó. Pero pasando el tiempo, ¿quién murió? ¿Pedro murió? Qué raro era, vamos a ver el versículo 23. 23. Versículo 23 tiene. Ya, juntos vamos a leer. Ya, 1, 2 y 3. Ya otra vez, no encontraron, ¿sí? Todos hermanos. Ya, versículo 23. Ya, 1, 2 y 3. Ya, finalmente, ¿quién murió? Ese rey Herodes murió. Imagínese, en el principio era fuerte, amenaza, maltrata, ¿sí? Agarra, mete al cárcel. Luego 4 grupos, 4 soldados. Era imposible salir, difícil era. Para ese rey Herodes, poderoso era. Él va a ganar. Pero pasando el tiempo, muy raro era, muy raro. En vez de Pedro, ¿quién murió? Ese rey murió, era rey. Rey, muchos soldados, más seguro parece, tiene poder, pero ese rey Herodes murió. Aquí versículo 23, así está escrito, hermanos. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró, comido de gusanos. Gusanos comió, luego murió. Que no dio gloria a Dios, menospreciando a Dios, ¿verdad? No. Luego persiguiendo a los cristianos que sirvan, ¿no? El evangelio a Dios. En nuestra vida también, tal vez, hermanos, mientras sirviendo el evangelio, caminando ese camino, va a haber tantas dificultades, ¿no? Situaciones. Aparentemente, ustedes van a fracasar, como Pedro. Aparentemente, ¿quién va a morir? Nosotros, ¿no? Nosotros, sirviendo el evangelio. Aparentemente, enemigos se ve más fuerte. Se ve frágil. Pero ya viviendo para el evangelio, ¿quién muere finalmente? Nuestro enemigo, enemigos. Amén, hermanos. Ya, Romanos, vamos a ver, ¿sí? Aquí un versículo, leyendo ya terminamos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 36. Ya voy a leer. Ya, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Aquí leyendo, ¿sí? Por causa de ti, mientras viviendo para el Señor. Mientras viviendo el Señor era nuestro Señor. Mientras predicando ese evangelio, se siente nosotros como oveja, como oveja de matadero, pobrecito era, demasiado pobrecito, miserable. ¿Sí? Usted predicando, sirviendo el evangelio, predicando el evangelio, sale pan, sale arroz. Ya escuchamos, ¿verdad? Ya yendo a la iglesia, Dios ayuda, predicando el evangelio, panes sale, arroz sale, auto sale. Ya habla, agachándose. Porque todos los días, iglesia, predica el evangelio. Leyendo la Biblia, ¿qué sale? Plata sale, oro sale, platas. ¿Qué sale? ¿Por qué vaya a iglesia? Estudia, mejor, estudiando título, licenciatura, entra, va a ganar dinero. ¿Por qué vaya a iglesia?
Porque lee la Biblia. ¿Qué sale? Escuchar cómo se siente. Tiene razón, tiene razón. Parece miserable. Pobrecita, pobrecitos. Aquí oveja de matadero y matadero. Más miserable que todos. Más pobrecitos, hermanos. Parece que va a fracasar. Parece que va a morir. Parece que va a ayunar. Parece que nadie va a ayudar, parece. Pero mientras viviendo el Señor, mientras predicando ese evangelio, nadie puede vencer, dice esta persona. Así está escrito. ¿O no? O en mi Biblia nomás está escrito. Pastor, muchos años escucharon, ¿cierto? Ay, pobrecito, miserable, no hay miembro, pero sigue predicando el evangelio. Mucha gente amenaza, miente, luego engaña, estafa. Pero pastor, solamente no siguiendo el evangelio, ay, Dios se ayudó, ¿verdad? ¿No? Aquí versículo 37, ¿no? 37. Voy a leer versículo 36, hermano, ¿no? Ustedes 37. Ya primero voy a leer. Mi persona 36, ustedes 37 pueden leer, hermanos. Ya, como está escrito, por causa de ti somos muertos. Todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero. Ya 37, ustedes 1, 2, 3. Sí, amén, hermanos. Sí, hermano, vivir para el Señor. Tal vez se ve, ay, soy pobre, no tengo, soy necio, soy frágil, parece menospreciado, desechado, no tengo, así se ve. Pero viviendo para el Señor, predicando ese evangelio, todo vence. Esa noche quería testificar uno a uno. ¿Cómo era? Difícil, ¿verdad? Era imposible. Todo el mundo apuntaba, no, pastor, no se puede, difícil, usted va a fracasar, usted no se puede, va a ser fracasado, miserable. Pero ya caminando, pasando el tiempo, cambió todo. Todo lo que apuntaba, recibieron mucha vergüenza. Todo lo que hablaban, menospreciaban a Dios, ellos fracasaron, ¿verdad, hermanos? Amén. Sí, vivir para el Señor. En ese camino viviendo, predicando el evangelio, era súper mame. Que nadie puede vencer a nosotros, hermanos. Usted esta noche, desde ahora, viviendo para el Señor, predicando el evangelio, aparentemente, oveja. ¿Qué oveja? ¿Qué tipo de oveja? Matadero. Pero nadie puede vencer a usted. Nadie puede herir a ustedes. Sí, amén, hermanos. Sí, somos vencedores. Sí, esta noche nosotros, y culto de oración, ¿verdad? ¿No? Estamos orando para comprar el nuevo lugar. Cada vez ese lugar mirando nos da mucha pena, ¿verdad? ¿No? Sí, espacio muy chiquitito. Domingo terminando, ay, me quedo aquí ese lugar. Que todo se levanta, rápido quiere salir, sí, quiere ir al baño, parece. Ay, nos da mucha pena baño también. Todos lados. Entonces ese tiempo Dios nos mostró un lugar muy amplio. Estamos orando, ofrendando todos los hermanos, echando ahora. Entonces en Corea ahí informando, pastor también mucha necesidad, muchas situaciones, pero varias veces quería ayudar. Pues un monto muy fuerte, ¿no, pastor? Y apoyó. Entonces ahí nosotros queremos comprar ese lugar, un lugar más amplio. Ahí nosotros podemos hacer libremente predicando el evangelio, mucha gente llegarán. ¿Sí?
Entonces esta noche pastor, ¿no? Pastor también oró. Por eso quiero mostrar, ¿no? Sí, pastor oró para nosotros, para Bolivia. También para compra del terreno La Paz. Tiene ese grabación, ¿no? Hermanos, que escuchen, ¿no? Sí, entonces, coreano, si no va a entender. Pero que se siente, ¿verdad? ¿No? El siervo tiene corazón para nosotros, Bolivia. Ese es el corazón de Dios. Que escuche, después va a proyectar, ¿no? Traducido en español. ¿Sí? ¿Está bien, hermanos? Entonces puede ver primero grabación de oración. 거룩하신 하나님 우리 아버지 앞에 감사드립니다. 우리가 놀라운 오늘의 귀한 복음을 깨닫고 잠잠할 수 없어서 복음도 전하고 선교도 하고 하는데 볼리비아에 당신이 사랑하는 아들 내외를 보내셔서 복음을 전할 수 있는 너무 감사합니다. 하나님 이번에 예배당을 사는 일에 하나님 특별히 은혜 도와주시고 볼리비아의 많은 생명을 구원해서 하나님께 영광이 되고 복이 되게 되기를 바라겠습니다. 크신 하나님의 은총이 볼리비아 형제자매를 함께해서 볼리비아를 구원하기 부족함이 없게 해주시고 하나님의 영광을 얻으시게 되기를 바랍니다. 우리가 정말 죄 속에 살았는데 미란 저들에게 귀한 복음을 깨닫게 해서 만방에 전할 수 있어서 너무 감사합니다. 볼리비아에서도 많은 선교사가 나타나서 주변 나라로 가서 퍼져서 복음을 전하고 하나님께 영광 돌리는 귀한 역사가 일어나게 되기를 바라고 오늘 건물상을 특별한 하나님 은총과 자비 함께 하시게 되기를 빕니다. 감사합니다. 예수님 이름으로 Al Santo Dios nuestro Padre. Y nosotros hemos recibido por la gracia admirable el Evangelio precioso. Y no podemos callar, por eso predicamos el Evangelio enviando misioneros al mundo. Estoy muy agradecido por enviar al matrimonio del misionero a Bolivia para predicar el Evangelio. En esta oportunidad Dios dé la gracia especial para comprar el terreno de la Iglesia de La Paz, para salvar muchas personas en Bolivia y Dios reciba la bendición y la gloria. Dios estando junto con los hermanos de Bolivia, su gracia y su amor, ayude para salvar completamente y sin falta a toda Bolivia y sea glorificado. Nosotros hemos vivido en pecado, pero Dios nos hizo entender a nosotros, los necios, el Evangelio para predicar a todos los lugares de Bolivia, levantando muchos misioneros y enviando a los países que están alrededor para predicar el Evangelio, viendo la obra y glorificando a Dios. Espero que la misericordia, amor y gracia especial esté con los hermanos de Bolivia para comprar el terreno de la Iglesia de La Paz. Gracias, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ya esa oración, hermanos. Entonces, ese no, porque varias veces no, nosotros hablamos que guardando, según esta oración, Dios sí o sí escucha, ¿no? Como aquí los hermanos, orando, ¿verdad, no? Dios escuchó, Pedro salió, ¿verdad, no? Entonces aquí en Bolivia, Dios grandemente va a trabajar, viviendo para el Señor, predicando ese Evangelio, nadie va a dañar, nadie. Si luego, a través de ustedes, Dios van a recibir la gloria y honra. Entonces, esta noche, hasta aquí nosotros compartimos. Entonces, primero, ¿no? Anuncio hay, ¿no? Perdón, sí, antes de orar, ¿no? Hay anuncio.
Sí, anuncio es, primero yo voy a dictar, luego oraremos, ¿no? Orando. Terminando, el presentador va a agregar algunos anuncios. Sí, anuncios, como hablamos, ¿no? Ofrenda decidida, ¿no? Para compra del inmueble de la iglesia, nuevo terreno, nuevo lugar. Estamos comprando los hermanos, todos los hermanos participando juntos. También el siervo, ¿no? Está apoyando en gran manera. Entonces, nosotros, nuevo lugar queremos hacer es el evangelio, llevar todos lados. Luego ya tenemos 19ª convocatoria para los nuevos seminaristas. Pido, ¿no? Oraciones que puedan ingresar los hermanos que tienen corazón de Dios, ¿no? Servir el evangelio. Porque ese anuncio más grande, luego oraremos, voy a orar, luego terminamos, hermanos. Dios Padre, mientras nosotros viviendo para el Señor, como murió por nuestros pecados, viviendo para el Señor, predicando el evangelio, también llegan muchas situaciones, persecuciones, dificultades. Leyendo la Biblia, como oveja de matadero, más miserable se ve, pobrecitos, menospreciados. Pero a través de nuestro Señor, todo va a vencer. Como esta noche, ese rey Herodes matando a Jacob, luego hasta Pedro quiere matar, metiendo a la cárcel, luego pronto va a sacar y matar. Mirando esa situación, Pedro va a morir, luego va a sufrir. Pero como Dios, mandando su ángel, cuidando, sacando de la cárcel, luego dio la libertad, que para que vaya a todo lado y predicar el evangelio. Pero ese rey Herodes, aparentemente fuertes, pero finalmente ese rey murió. Dios Padre, nosotros ahora aquí Ciudad de La Paz estamos comprando un lugar más amplio para avanzar, llevar ese evangelio a todos lados. Se ve la situación tan grande, luego también se ve difícil, pero nosotros creemos, orando los hermanos, Dios va a escuchar. Finalmente Dios va a vencer. Nosotros todo va a vencer por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa noche los hermanos orando, cada uno de nosotros, Dios va a escuchar. Entre nosotros también, algunos tienen dificultades, tienen situaciones. Esa noche, escuchando de nuestra oración, Dios todo va a solucionar. Dios Padre, dejamos todo en su mano, oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Entonces, el presentador anunciando, luego 2 en 2, orando, regresamos a la casa. Sí, muchas gracias, hermanos. Esta noche hemos escuchado la palabra del Señor. Ahora quiero darles un anuncio muy especial, que se trata de la gira de la cantata navideña que se va a realizar en los Estados Unidos del 8 de septiembre al 13 de octubre. Entonces, para esto se ha preparado un video. Por favor, ¿podemos mostrar el video? Christmas Cantata is a musical concert that will see a handful of Christmas performances, including the world-renowned Gracias Choir. Joined now by Mark Lee and Luis Suarez with the International Youth Fellowship. They're here to talk about the upcoming Christmas Cantata. Gracias, Niurma, y volvemos contigo más adelante, pero como decías, con la llegada de la nieve también llegan otra serie de actividades, las fiestas de Navidad.
the true meaning of Christmas. So that really, I mean, I cried the whole time. I was so touched. Did you like it? Yeah, she loved it too. All of it in its entirety. It was just amazing. I'm so thrilled. It just brought me to tears. Go see the cantata. They're great. Well, we have been to many, many shows over our lifetime, and this is one of the most fantastic we have ever seen. I mean, this is at the highest level you can take it. I felt like I was on Broadway having a Hollywood show. Yeah, thank you for coming. It was beautiful. That's all I can say. Merry Christmas! Merry Christmas! Feliz Navidad! Y viendo lo que transmiten, aunque es en inglés, ¿cierto? Se siente, ¿no? El corazón, como Dios ha permitido que ellos entiendan el verdadero significado de la verdadera Navidad. Es un gran evento, muy especial, y se va a realizar, ¿no? Desde el 8 de septiembre al 13 de octubre. Quiero presentarles algunos paquetes para los hermanos. ¿Pueden, por favor, proyectar? Ahí tenemos el paquete A, ¿sí?, que va a iniciar del 7 al 16 de septiembre del 2023. Van a visitar diferentes estados en el país de los Estados Unidos. Los más resaltantes, ¿no? Nueva York, Filadelfia, Washington y otros más. Son diferentes días que el coro Gracias va a ir realizando, ¿no? La cantata navideña, y todos los participantes van a ir conociendo lugares más resaltantes, más famosos. Tal vez algunos de ustedes lo han visto por fotografía, pero si en esta oportunidad, hallando la gracia, puede participar, va a poder conocer. Podemos ver, ¿no? Son varios días y mientras la cantata se va haciendo el tour, uno va a ir conociendo también y compartiendo y visitando las diferentes iglesias. También tenemos el paquete B, que va a iniciar, ¿no? Del 23 de septiembre al 1 de octubre. Como pueden ver, igual, ¿no? Son diferentes estados: San Francisco, San José, Los Ángeles, Phoenix, Las Vegas y otros más. Y también se van a ir recorriendo diferentes lugares, hermanos. Es una gran oportunidad para acompañar al mejor coro del mundo. ¿Quién es? El coro Gracias, ¿sí? El coro Gracias, que canta en diferentes idiomas, va a estar transmitiendo en sus diferentes escenarios, ¿no? El corazón del siervo. También tenemos el paquete C, que es del 5 al 14 de octubre, y también, ¿no? Se están visitando diferentes estados en el país de los Estados Unidos, como Atlanta, Orlando, Nueva Orleans, Memphis y otros más. Entonces, hermanos, esta es una gran oportunidad para también escuchar la palabra de Dios a través del siervo. Espero que los hermanos, viendo tal vez el video, viendo estas imágenes, puedan, ¿no? Como preparar su corazón y también decidir en su corazón para poder ir. Amén, hermanos. Es una gran oportunidad. Hay tiempo todavía. Para mayor información les voy a pedir a todos los hermanos que puedan apersonarse directamente a oficina. Ahí van a adquirir también estas mismas imágenes para que ustedes tengan conocimiento, o tal vez también tengan algún tipo de consulta en relación a trámites, pasajes y otras cosas más. Amén, hermanos. Amén. Entonces esta noche estamos muy agradecidos. Ahora sí, hermanos, antes de retirarnos vamos a orar de dos en dos. Muchas gracias, hermanos. Muy buenas noches.